Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a Análisis 360, como todos los jueves a las 9 de la mañana, por aquí, mire, por Noticel. Bueno, el programa de hoy es un programa que ha generado mucha expectativa desde que ayer subimos la promoción en las redes sociales, y es que vamos a tener como invitado al pasado presidente del Senado de Puerto Rico, el pasado precandidato a la gobernación del Partido Popular Democrático, bueno, mi amigo Eduardo Batia. Bueno, ha salido un poco de su sabática para un mensaje que tiene como orador principal del natalicio de don Luis Muñoz Rivera este próximo domingo en la Fundación Luis Muñoz Marín, y ahí ha dicho que viene a hablar de frente y sin miedo para reformas democráticas. Bueno, yo conozco a Eduardo hace muchos años y él siempre habla de frente y sin miedo, pero en este momento histórico me parece que es un mensaje que mucha gente va a escuchar y vamos a tener una antesala de ese mensaje aquí en vivo pronto, luego de mi análisis inicial, así que nadie se vaya, llamen a sus amigos, denle share a este programa, porque Eduardo Batia rompe el silencio aquí en Análisis 360. Pero antes de hablar de este mensaje de Eduardo, vamos a ver lo que ha pasado durante toda esta semana. Hay unos asuntos que se repiten y se repiten y se repiten, pero por eso no dejan de ser importantes. Vamos a hablar un poco de promesa, la vista que tuvo ayer la jueza Taylor Swain, donde dio paso y por fin al proceso final de la negociación de la deuda de Puerto Rico. Yo quiero recordarles a ustedes que la razón principal por la cual el liderato de aquel momento nos movimos a Washington para tratar de buscar un auxilio de legislación congresional era para lograr una negociación efectiva para proteger los mejores intereses del pueblo puertorriqueño frente a nuestros acreedores. Y eso sí se logró con Promesa. Ese es el triunfo principal de Promesa. Claro, Promesa vino acompañado de una junta de supervisión fiscal que cada vez quiere actuar como una junta de control, y ya hemos hablado aquí infinidad de veces cómo a la interpretación de la ley, la junta viola su propia creación todos los días. Pero ese paso ayer es importante. Ahora, eso no significa que ya se aprobó el proceso de negociación con los acreedores. Ahora eso tiene que pasar por un proceso que incluye la aprobación de la Asamblea Legislativa de muchas partes de estos acuerdos, y en el medio de esa discusión está la protección a las pensiones. Así que todavía queda mucho camino por recorrer, pero la jueza Taylor Swain, que vino a Puerto Rico para esto, no vino para interpretar la constitucionalidad de la ley en otros aspectos, vino para trabajar la quiebra, dio un paso importante ayer. Así que vamos a ver cómo esta relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Junta por fin madura para que el pueblo puertorriqueño pueda lograr el objetivo de la ley Promesa. Así que vamos a ver cómo eso corre, y también siguen estando los reclamos justos de los alcaldes de Puerto Rico por el cantazo de reducción de fondos que la Junta de igual manera le ha querido hacer a los municipios de Puerto Rico. Bueno, le ha hecho ya a los municipios de Puerto Rico, donde están entrando ya mismo a recortar incluso la empleomanía en los ayuntamientos, y cómo afecta eso los servicios a la ciudadanía que están dando los municipios. Así que esa lucha también de ese recorte al presupuesto de los municipios incide de igual manera en esta reestructuración de la deuda. ¿Por qué? ¿Qué significa esta reestructuración de la deuda? Bueno, que cada presupuesto tiene que tener una cantidad fija, separada, para el pago de la deuda, una cantidad fija de reserva y lo demás para operar el gobierno. Si ese cuadre de lo que el gobierno necesita versus lo que hay que pagar, en esa cantidad la Junta sigue entrando en donde acomoda el dinero, porque a ellos le da la gana, no porque es la política pública del país, eso nos aguanta un poco lograr un consenso final. Por eso digo, la madurez de esta discusión se tiene que dar de manera efectiva entre el gobernador, los presidentes de los cuerpos, bueno, y la Junta de Supervisión Fiscal. Pero mientras eso pasa, también la semana pasada, bueno, fue esta lucha judicial del pasado gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, sobre su elección mediante nominación directa como cabildero allá en Washington, D.C., y finalmente ganó en el apelativo. Parece que el Supremo no quiere tocar esto ni con una vara de 100 pies, y lo que ha dicho el apelativo es, bueno, él no se sometió como candidato
Por tal razón, los requisitos de su candidatura no podían estar antes de él salir electo porque él no entró en una competencia, fue una nominación directa. Y lo que dice el Tribunal Apelativo es, él tiene que cumplir ahora con esos requisitos porque ahora es que él se enteró que salió electo porque fue por nominación directa. Bueno, eso tiene su lógica en esa interpretación del apelativo. Veremos a ver si en un momento dado el Tribunal Supremo va a querer atender esto. Si no, olvídense del asunto. El PNP tiene a Ricardo Rosselló como uno de sus cabilderos allí en Washington y veremos si logran o no la estadidad. Pero mientras todo eso está pasando, se supone que el Partido Popular Democrático se esté preparando en una madurez de un partido de más de 8 décadas para tratar de ganar las próximas elecciones. Pero eso no es lo que está pasando. Ahora hay una lucha intestina dentro del Partido Popular Democrático. Todo el mundo encuentra que hay un vacío de liderato y alguien lo tiene que llenar y de repente se han soltado los caballos y algunos están hablando de candidatura, otros dicen que no es momento de candidatura, pero todos sabemos que eso es una lucha intestina para lograr proyectarse como líder del Partido Popular. Eso no es que esté malo. Lo que pasa es que para tú ser líder de una colectividad, esa colectividad tiene que estar sólida como colectividad en su fundamento, en su filosofía, en las cosas que cree, para que sea suficientemente fuerte para lograr que un candidato a la gobernación gane las elecciones. Llevamos décadas haciéndolo al revés. El partido se debilita, buscamos un candidato a última hora para que corra por el Partido Popular Democrático y el resultado es que no ganamos elecciones. Todo el mundo pensaba, o bueno, no todo el mundo, gran mayoría de la gente pensaba que luego del verano de 2019 el Partido Popular Democrático debería ganar en la gobernación. Eso no sucedió. Los partidos emergentes crearon una coalición, sí en contra tal vez del partido en el gobierno, pero eso erosionó la candidatura a la gobernación. No obstante, sí ganamos la Cámara de Representantes por un solo voto, pero se ganó la Cámara, hay un presidente de la Cámara del Partido Popular. El Senado no se gana en mayoría, pero logramos, el presidente del Senado logra una coalición con 2 votos que no son del Partido Popular y logra ser presidente del Senado y ahora es presidente del Partido Popular Democrático. Perdimos una cantidad de pueblos, pero ganamos pueblos muy importantes como Ponce, como Aguadilla y como Arecibo. Así que la colectividad realmente todavía está por ahí dando un poco de demostración que todavía está viva, pero rumbo a las próximas elecciones hay un asunto filosófico, un asunto profundo que esa colectividad tiene que atender para realmente ser un partido de opción en las próximas elecciones. Pero lo que estamos viendo es que siguen pasando cosas en el país y que el Partido Popular no define su filosofía, como colectividad no tiene un mensaje directo y creo que estamos muy temprano para hablar de candidatura. Pero en medio de todo esto, lo que le dije al principio del programa, Eduardo Batia, un líder de muchos años en esta colectividad, creo que es un líder muy querido dentro del Partido Popular y respetado en el país, había cogido una sabática, ¿verdad? Aspiró a una precandidatura a la gobernación, y cogió una sabática de unos 8 meses, se va a ir a dar clases en Princeton, pero recibió una invitación que no pudo rechazar y me imagino que este próximo domingo, en su mensaje como orador en el natalicio de don Luis Muñoz Marín, me parece que va a decir cosas que van a generar noticias en las próximas semanas, pero noticias para que el pueblo se una y los partidos políticos entiendan una nueva visión de gobierno rumbo a las próximas elecciones. Así que vamos a hablar de todo esto y un poquito más con nuestro invitado en la mañana de hoy, el licenciado Eduardo Batia, luego de esta pausa. Noticel, la verdad como es. Somos la primera plataforma de noticias digital número 1 en Puerto Rico. Múltiples alertas y notificaciones al día para que sea el primero en enterarte de todas las noticias locales e internacionales. Puedes bajar nuestra aplicación de Noticel y te enteras de la verdad como es.
aquí en Análisis 360, ya está con nosotros el pasado presidente del Senado de Puerto Rico, pasado portavoz de la minoría parlamentaria, precandidato a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular, candidato también a la alcaldía de San Juan en 2 ocasiones, es senador de minoría a principios de los años 90. Bueno, una persona que yo conozco muchos años y ustedes saben que trabajamos juntos, porque así que se define, trabajamos juntos en la legislatura de Puerto Rico, él presidió el Senado, yo presidí la Cámara y de ahí sí tuvimos nuestro choque de vez en cuando, pero siempre nos respetamos mucho y adelantamos cosas para el país. Eduardo, bienvenido a Análisis 360. Gracias, Jaime. Te agradezco a ti, agradezco a Noticel, agradezco el espacio de Análisis 360 que has creado y te tengo que felicitar porque es un espacio extraordinario para provocar ideas, que es lo que debe pasar en Puerto Rico, no para uno solamente tomar un lado o el otro, sino buscar el espacio para saber que siempre hay puentes de conversación, pero esas conversaciones hay que provocarlas. Si no se provocan las conversaciones, no se tienen. Así que gracias a ti por este espacio y gracias por invitarme. Gracias por esas expresiones. Y es lo que tratamos de hacer, analizar esto, ¿verdad? De manera sin colores políticos, ¿verdad? Para tratar de ayudar a contribuir al país. Esta entrevista, ustedes saben que a todos mis invitados, yo los trato de usted, pero en el caso de Eduardo, pues, es casi difícil de tratar de usted, nos vamos a tutear durante toda la entrevista. Muy bien. Por la generación que tenemos y poder tener un diálogo abierto con el señor presidente Eduardo Batia. Bueno, Eduardo, 8 meses han pasado de las elecciones, unas elecciones que tú estuviste muy envuelto en ellas porque hubo una primaria dentro del Partido Popular, una primaria que fue más fuerte de lo que la gente se puede imaginar, fue bastante fuerte esa primaria, dejó algunas heridas en el proceso. Yo no creo que han sido esas heridas las que causaron realmente la derrota del Partido Popular, creo que son otros elementos, pero han pasado 8 meses, tú has estado más metido en la academia, vas a Princeton ahora a dar clases allá, pero no te puedes alejar de las cosas que están pasando en el país y ahora vas a estar el domingo en un mensaje que yo creo que va a ser una de las celebraciones del natalicio de Don Luis Muñoz Rivera más comentada, incluso por el título de lo que va a ser tu mensaje, que es de frente y sin miedo, reformas democráticas. Pero yo quisiera preguntarte varias cosas. En el caso del Partido Popular Democrático, aparentemente todo el mundo piensa, o mucha gente piensa que hay un vacío de liderato, otros piensan que no, pero me parece que hay unas luchas intestinas muy tempranas en esa colectividad, pero yo no veo a nadie pidiendo que se haga un consejo general para hablar nuevamente de los asuntos filosóficos del Partido Popular, que el Partido Popular cree en diferentes temas que con el tiempo la gente se ha olvidado. ¿Cómo es tu radiografía en este momento del Partido Popular Democrático, luego de estos primeros 8 meses de este gobierno o compartido o dividido que tiene el país? Mira, gracias. Esa es una gran pregunta, Jaime, y te la agradezco porque yo creo que es parte de lo que debemos estar hablando todos, no quién es el que manda en el Partido Popular, como tú bien dices, sino qué representa el Partido Popular y qué representa cada partido. Gobernar no debe ser un acto, y esto es bien importante que se tenga en mente, gobernar no debe ser un acto de una lucha de poder. ¿Quién es el que gobierna y quién es el que no gobierna? ¿Quién es el que gana y quién es el que pierde? Gobernar tiene que ser mucho más que eso en una democracia. Tiene que ser un esfuerzo por tratar de que las ideas de la mayoría del pueblo, primero, que se modernicen y segundo, que esas ideas sean las que dominen el pensamiento del país. Y el problema es que esas ideas no se están discutiendo. El problema es que hoy vemos que menos y menos puertorriqueños representados o se quieren representar en el proceso político. Vamos a votar y digo, es parte, te voy a dar un anticipo nada más de lo que voy a decir el domingo, pero te puedo anticipar desde ahora que yo voy a, parte de lo como empiezo el domingo hablando, es que en las elecciones de 2020, en el sitio en todos los 50 estados y Puerto Rico que menos gente participó en las elecciones fue Puerto Rico. Puerto Rico, que se daba en el pecho de ser la vitrina de la democracia y la participación política,
en el 2020 participó menos gente porcentualmente en Puerto Rico que en ninguno de los 50 estados, incluyendo Washington, D.C., o sea, 51 sitios. Y eso es importante porque eso nos lleva a un mensaje claro de que el elector no está satisfecho con su gobierno, no solo con los partidos, sino con su gobierno. Entonces, si se ha roto esa relación, pues obviamente la democracia está herida y hay que ver cómo se atiende. Fíjate, y eso es un dato bien importante, porque mucha gente piensa que todos estos partidos emergentes lograron una movilización histórica para detener lo que llamaron en aquel momento dado los rojos y los azules, pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que entonces los propios partidos nuevos, movimientos nuevos que han salido, que yo creo que son importantes para la democracia y yo los aplaudo, pero me parece que lo que hicieron fue prácticamente mover a la misma gente que tuvo intención de votar, pero la gran mayoría no quisieron ni siquiera participar. Y ese dato, pues, hasta cierto punto, pues, deprime un poco a uno, porque, como tú dices, uno celebraba en todas las reuniones que uno tenía en los diferentes foros en los Estados Unidos la gran participación democrática. Así que eso realmente no pasó en estas elecciones. Exactamente, exactamente. Fuimos de ser la vitrina de la participación a ser el ejemplo de cómo la gente se frustra con el proceso político, cómo la gente se desprende del proceso político. Y yo creo que parte de la conversación que tenemos que tener los puertorriqueños, y es importante que esta conversación se tenga en este próximo año, lejos de un debate sobre candidaturas, esta es una conversación de qué tipo de gobierno tenemos que tener y ciertamente qué tipo de partidos debemos tener. Yo creo que eso también incluye un poco una discusión más seria de la que se tuvo en el año 2020 sobre qué mecanismos procesales, lo que llaman la reforma electoral, qué mecanismos procesales debe haber para que le dé confianza a la gente de participar en el proceso. Que nadie piense que yo voy y voto y no importa cómo vote, se van a robar las elecciones o están cargándola de un lado o no de otro. O sea, todas esas cosas erosionan la fe de la gente y es importante, bien importante, que nosotros los que creemos en la democracia, yo creo en ella y yo creo en Puerto Rico y creo que hemos estado en situaciones peores que estas en el pasado, pero que ha habido hombres y mujeres decentes que han puesto por encima de sus candidaturas personales, han puesto el bien del país. Y eso es lo que Puerto Rico necesita en este momento, tener ese diálogo, que es difícil, que es duro y que muchas veces el cinismo, o sea, la gente se pone tan cínica, donde quiera que uno prende Twitter o prende Facebook o prende cualquier estación de radio, todo es una crítica cínica a lo que es la gobernanza en Puerto Rico, pero hay muy poca conversación constructiva. Y yo creo que parte de la invitación que hay que hacer es cómo tenemos una conversación más constructiva, cómo podemos hablarnos entre todos, cómo podemos ver, independientemente de quién gane las elecciones en el 24 o el 28 o el 32, cómo podemos tener un sistema que vuelva a incorporar la mayoría de los puertorriqueños que quieran participar del proceso electoral. Digo, y siguiendo un poco la línea de lo que ha sido el título de tu mensaje el domingo, de frente y sin miedo, yo creo que eso es un planteamiento importante para todas las colectividades. ¿Por qué? Bueno, porque ya el país no está muy claro en cuáles son las filosofías que siguen los partidos políticos. Claro, hay algunos que se han creado recientemente, que claramente son partidos de corte bien conservador, corte bien religioso, y la gente sabe sus pensamientos. Y yo creo que eso, mi hermano, yo creo que eso es bueno, que la gente sepa cuál es la filosofía de los partidos. Están los partidos ideológicos, como el Partido Independentista, el Partido Nuevo Progresista, que son partidos que más buscan la estadidad o la independencia, pero también tienen un asunto filosófico sobre los puntos liberales en ciertos asuntos sociales. Pero en el caso del Partido Popular Democrático, un día se levanta conservador, un día se levanta liberal, a veces aprueban legislaciones liberales en un cuatrenio, viene otro cuatrenio y cuelgan esas mismas legislaciones liberales para hacer una más conservadora. El pasado gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, dijo que el Partido Popular es un partido liberal, que debe dirigirse a ser un partido liberal. Bueno, la pregunta es, ¿realmente eso es decisión de un líder o de un ex líder? ¿O realmente esto es un asunto que se tiene que discutir ¿cómo es? Sin miedo y de frente, o de frente sin miedo, en una asamblea general del Partido Popular Democrático, donde allí se vaya uno por uno los puntos que el Partido Popular Democrático va a defender, y lo que ocurra allí tiene que ser respetado, y al que no le guste bien,
y tiene otras opciones, pero no podemos seguir que un día estamos calientes y otro día estamos fríos, ¿verdad? Los tibios no son aceptados ni siquiera en el reino. Así que eso es un problema que tenemos como colectividad. Eso es un análisis extraordinario lo que tú acabas de decir, es porque precisamente de eso es que se debe tratar. ¿Para qué son los partidos políticos? Los partidos políticos son unas organizaciones que existen en los países democráticos para aglutinar, para juntar gente que piensa igual. Ahora, yo he hecho este ejercicio no con una ni dos personas, lo he hecho con bastantes personas, que yo le hago una pregunta a gente que está con la bandera de un partido o de otro, pero mayormente del Partido Popular. ¿Por qué tú eres popular? Y esa respuesta a veces es extremadamente, bueno, porque mi abuelita era popular, o porque mi tío fue alcalde, o porque... Pero es que esa no es razón para tú ser miembro de un partido político, es que en qué tú crees realmente. Y ese esfuerzo por identificar, y los partidos pueden evolucionar, dicho sea de paso, los partidos no hay nada malo en que evolucionen. El Partido Laboral en Inglaterra evolucionó hacia el centro. El Partido Demócrata de los Estados Unidos tiene unas fuerzas muy fuertes desde la izquierda, desde el proceso progresista con Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders. O sea, esas luchas internas se dan, eso no es malo, esas luchas se tienen que dar, pero esas luchas se tienen que dar de una forma definida. Y lo que es importante es que en Puerto Rico, que yo creo que es una anomalía histórica, los partidos políticos de Puerto Rico se aglutinan exclusivamente por la relación política con los Estados Unidos. El Partido Nuevo Progresista porque quiere la estadidad, pero aún dentro del Partido Nuevo Progresista hay gente que piensa de muchas formas distintas, unos que son más por el ambiente, otros en contra, unos más liberales, unos creen en el matrimonio de personas del mismo sexo, otras personas no lo creen. Entonces también se crea una anomalía ahí. Entonces se crea este fenómeno del Partido Victoria Ciudadana, que básicamente lo que dice es: no vamos a tocar el tema del estatus político y no vamos a entrar en esa discusión, y obtienen 15% del voto, o sea, la mitad de lo que otros partidos habían obtenido. Bueno, y perdón que te interrumpa, también el Partido Independentista prácticamente dejó a un lado el tema de la independencia en estas pasadas elecciones. Exactamente. Entonces, ¿qué parte de lo que yo creo que es el diálogo, que yo no quiero que se quede, y este mensaje es importante, yo no quiero que se quede el diálogo en la Fundación Luis Muñoz Marín, a quien agradezco profundamente que me hayan invitado? El diálogo tiene que empezar en la Fundación Luis Muñoz Marín, pero la coyuntura es que el año próximo, el año 22, se cumplen 70 años de la Constitución de Puerto Rico. Y la invitación que yo quiero hacer, la hago en tu programa, Jaime, y agradezco mucho el espacio, y es la invitación que quiero hacer en todos sitios, es que tú le llamas que tenemos que tener un Consejo General. Yo creo que tenemos que tener muchos consejos generales en todos sitios. Tenemos que tener que los alcaldes localmente en comunidades provoquen reuniones para hablarnos. Tenemos que tener el movimiento cooperativista, las uniones obreras, los sindicatos, las cámaras de comercio, el Centro Unido de Detallistas, las universidades de Puerto Rico. Todos estos grupos debemos convocarnos en los espacios que tenemos. Tenemos demasiados salones de conferencia que están vacíos ahora mismo. Tenemos canchas, tenemos centros de convenciones en tantos pueblos que no se usan. Pues es hora de empezar a usarlos y a buscar la manera de empezar a dialogar. Y de eso a lo mejor surgen unas reagrupaciones políticas. Pero lo que no puede pasar es que sigamos con este proceso, porque este proceso realmente está frustrando a la gente y los está llevando algunos a irse de Puerto Rico y otros a simplemente no participar en el proceso político. No, y que los líderes tienen que entender que este nuevo momento histórico ya no es tanto de caudillos, ¿verdad? La gente se cree que esto hay que montarse en una máquina del tiempo. En la época de Muñoz y don Luis Aferré, grandes arquitectos de este país, con don Roberto Sánchez Vilella, Rafael Hernández Colón. Oye, ellos está cimentado el desarrollo de este país. Pero es otra época, esto es una época ahora mucho más moderna, mucha más tecnología, tiene una nueva generación que lo que está buscando es no caudillos, gente que pueda sentir lo que ellos sienten en una evolución, en un desarrollo del país. Y volviendo al tema del Partido Popular Democrático, el Partido Popular Democrático ya debe de estar, hay mucha gente pensando, yo soy El Salvador. No, usted no es El Salvador nada. Hay una filosofía como institución que o la reformamos y se lleva, o simplemente pues no puede existir más. Pero me parece que hay un ambiente muy positivo para eso. Digo, y también tenemos líderes muy buenos que se están levantando, como el alcalde de Villalba,
Javi y entre otros, que de alguna manera están dispuestos a un diálogo, que no están en esta cosa muy cerrada de candidaturas solamente por candidatura, y yo sé que el mensaje tuyo del domingo va a dar pie a esa discusión. Ahora, antes de irnos, Eduardo, este gobierno es un gobierno compartido, es un gobierno disfuncional. Realmente, ¿cómo tú ves la cosa? ¿Esto podrá funcionar ya para la próxima sesión legislativa? Lo que pasó en este es bastante normal, es un gobierno que se está ajustando. Las divisiones entre Cámara y Senado también son normales, nosotros las tuvimos. Claro, eran discusiones mucho más cerradas, ¿no?, que públicas, y siempre buscábamos consenso. Pero esto no es muy anormal, estas cosas suceden al principio de un cuatrenio. ¿Cuál es tu lectura de lo que el país puede esperar? Mira, el proceso político en el mundo entero está bien polarizado. No solo en Puerto Rico, el mundo de Washington, D.C. está hoy más polarizado que nunca. El mundo de la Asamblea Legislativa en Nueva York, que es aún con la mayoría demócrata del Senado, y el gobernador demócrata no se dirigen la palabra. Si tú vas a Francia, el Senado de Francia y el presidente no se reúnen yo no sé hace cuánto. O sea, el mundo está bien polarizado y en ese sentido Puerto Rico no es excepción. Pero yo sí te tengo que decir, yo espero, y voy a hacer una crítica directa que no es parte de lo que voy a decir el domingo, pero yo esperaba un poco más de que ante la situación de Puerto Rico, que hubiera más puentes de comunicación entre la oficina del gobernador y la Asamblea Legislativa y viceversa, que ambos lados hicieran un esfuerzo, y eso requiere liderato maduro. A mí honestamente, y lo digo como crítica, me pareció una barbaridad que no confirmaran a Larry Selhammer, y lo digo a tono personal porque es mi amigo y porque conozco de su capacidad y porque yo celebré mucho el día que lo nombraron a él como secretario de Estado. Creo que fue un nombramiento correcto para Puerto Rico. Lamento mucho que por las razones que fuera la Cámara de Representantes decidiera no confirmarlo. Así que en términos de desaciertos, ahí creo que hay uno. En términos de aciertos, creo que es bueno que se haya aprobado el primer presupuesto, que parece que la Junta lo va a confirmar como el primer presupuesto balanceado. Y eso tiene unas repercusiones que tú has mencionado en tu programa. Balancear un presupuesto de verdad requiere sacrificios, requiere dolor, requiere lágrimas, requiere sudor. Y eso es lo que aparentemente se ha logrado estos primeros 6 meses. Así que en esa pugna yo creo que es importante que el liderato se demuestre logrando conversaciones. Sí, hay veces que hay que pulsear, eso es inevitable en una democracia, pero al final del día yo creo que lo que debe prevalecer es cómo Puerto Rico sale de la situación crítica de quiebra en que está y cómo podemos empezar a estabilizar el gobierno para el crecimiento económico y la creación de empleos que necesitamos. Yo creo que ese es el mensaje. Yo sé que yo tengo mi hecho con la Junta, y yo creo que debemos tener un programa después tú y yo únicamente hablar de esto, de la experiencia que tuvimos en Washington cuando esto se aprobó, porque esta celebración de este primer presupuesto balanceado, bueno, balanceado cuare, porque la Junta siempre ha balanceado a cantazo. Este es el primer presupuesto donde todo lo que la Junta ha pedido se le concedió, y eso ahí me preocupa un poco, porque ahí está la Universidad de Puerto Rico, están los municipios, y yo creo que es un diálogo que el país necesita. Yo sé que tú y yo se lo vamos a dar más adelante, pero te agradezco mucho, señor presidente, que haya estado conmigo en este programa. Dios mediante, voy a estar el domingo allá en la Fundación Luis Muñoz Marín. Yo invito a todos los puertorriqueños, hay espacio todavía, por eso que esto el COVID está un poco cerrado, pero que llamen a la Fundación, porque me parece que son temas que se tienen que dar. Y Eduardo ahora, un poco más desde la academia, un poco viendo las cosas desde arriba, pues puede colaborar no solamente con la colectividad a la que pertenece, sino también para Puerto Rico. Así que, hermano, Dios te bendiga, saludos a tu esposa y nos vemos el domingo. Gracias, muchas gracias. Este próximo domingo en la Fundación Luis Muñoz Marín, en esa frontera entre San Juan y Trujillo Alto, ahí estaré a las 10:30 de la mañana. Gracias. Pues nada, vamos a una breve pausa y continuamos en Análisis 360. Noticel, la verdad como es. Somos la primera plataforma de noticias digital número 1 en Puerto Rico. Múltiples alertas y notificaciones al día para que sea el primero en enterarte de todas las noticias locales e internacionales. Puedes bajar nuestra aplicación de Noticel y te enteras de la verdad como es. Bueno, mis amigos, gracias por acompañarnos a otro programa
programa más de Análisis 360 por aquí por Noticel. Una conversación muy interesante con el pasado presidente del Senado, Eduardo Batia, que va a generar mucha discusión, y luego el domingo de igual manera. Lo que queremos, como siempre, miren, es hablar, como si estuviésemos en la sala de nuestra casa, de los asuntos que nos preocupan y cómo buscamos solucionarlos. Y en eso ustedes son parte fundamental de esta conversación. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana por aquí, por Noticel. Dios me lo bendiga.